Vamos a ver cuáles son estas 7 instituciones que integran la Junta Nominadora, que se encarga de todo este proceso de evaluación, de seguimiento de los propuestos y autopropuestos candidatos a magistrados. Está representada esta Junta Nominadora por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, un representante de los claustros de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas, un representante electo de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores. Una ley regulará la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora. Ahora, para que ese proceso sea lo más transparente, lo más inclusivo, lo mejor posible, se han presentado al Congreso Nacional algunas propuestas para reformar esa ley que rige el funcionamiento de la Junta Nominadora. Hay varias propuestas en ese sentido, de reformas a esta ley que rige la Junta Nominadora, para garantizar que este sea el mejor proceso posible. Aunque al final usted sabe que de esa nómina de no menos de 45 candidatos a magistrados, será finalmente en enero del próximo año que el Congreso Nacional va a elegir a 15, que serán los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que el 25 de enero, como lo establece la Constitución de la República, en este caso de 2023, para un periodo de 7 años. O sea que cualquier cosa pueden decir las leyes, cualquier cosa puede decir el texto, cualquier cosa, al final es decisión de los diputados elegir entre una nómina no menor de 45 candidatos que enviará la Junta Nominadora, elegir los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y como usted se puede imaginar, pues hay mucho estira y encoge y hay muchos intereses en este asunto, de partidos políticos, de sectores independientes, de sectores que quieren influir, para tener ahí a magistrados que obedezcan a sus intereses. Y eso ha sido así. Y seguramente seguirá siendo así. Pero, indistintamente de eso, lo más importante es que este proceso sea en base a lo que ya establece la Constitución de la República y que sea un proceso libre de influencias o de malas influencias o de cualquier interés particular, de grupo político o ideológico, para tener los mejores candidatos y finalmente los mejores 15 magistrados electos finalmente por el Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? Dos cosas. Por un lado, el diputado Luis Redondo propuso a una lista de personas notables, la mayoría de ellos creo que residen en el exterior del país, propuso un grupo de notables que sean los que califiquen y seleccionen a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, la bancada del Partido Nacional ha propuesto o ha pedido a las Naciones Unidas que ayude a Honduras con una misión de apoyo y acompañamiento para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. O sea, dos cosas que no están en la Constitución de la República. Dos cosas que no están en la Constitución de la República. Primero, que sean unos notables y no los miembros que ya establece la Constitución de la República de estas 7 instituciones que deben integrar la Junta Nominadora. Y por otro lado, que venga gente de afuera a darle seguimiento a este asunto. Me parece que es una absoluta aceptación de las limitaciones, del fracaso que los hondureños no podamos tener, no seamos capaces de llevar a cabo un proceso transparente, inclusivo, en base a méritos, para escoger a los mejores candidatos a magistrados y que sean los diputados del Congreso Nacional los que finalmente elijan 15. ¿Cómo es posible que queramos eliminar a la Junta Nominadora, que ya la Constitución de la República establece que es la encargada de llevar a cabo ese proceso, y que por otro lado queramos meter gente del exterior a que haga lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo es posible que nosotros estemos diciéndole a otra gente que haga lo que ya la Constitución establece? ¿Quién lo debe hacer? Y que por otro lado aceptemos que los hondureños no somos capaces de llevar a cabo un proceso transparente de elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos opiniones calificadas sobre eso esta noche. Don José Luis Baquedano, el secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT. Don José Luis, buenas noches, los saludamos con mucho gusto. Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes en este momento.
Soy miembro en la parte legal de la CUT, el secretario general es el compañero Joel Almendares. Muy bien, gracias. Este proceso... Momentito, don José Luis, solo presento también a don Kenneth Madrid, él es el director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Gracias, abogado Madrid, por acompañarnos también. Un gusto, Edgardo, poder estar aquí acompañándoles sobre este tema tan importante para el país. Gracias. Don José Luis Baquedano es un hombre con amplia experiencia y trayectoria en los sectores sociales, obreros y sindicales del país, un hombre con mucha autoridad para opinar sobre este tema. Y de hecho, las centrales obreras forman parte de esta junta nominadora. Así que don José Luis Baquedano, quisiera escuchar su opinión sobre este tema. Bueno, mi estimado amigo, un gusto saludarles a la distancia. Aparte de ser parte del sector laboral y tener una experiencia vasta en ese campo, también soy profesional del derecho y estamos muy interesados en este proceso, en que se dé un proceso limpio y transparente. Nos ha sorprendido un momento determinado esa propuesta que ha formulado Luis Redondo como presidente del Congreso, descalificando de entrada, porque eso es descalificar a la Junta Nominadora. Eso no es creer en los mismos hondureños que estamos acá, que tenemos capacidad y que tenemos voluntad y que podemos llevar un proceso realmente transparente. Aquí el problema es que estos procesos han sido viciados, han sido politizados y que se ha repartido como un pastel. Te doy 7, me corresponden 8, en este caso se dice te doy 4, te doy 3, me quedo con 8. Eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere una corte independiente, que no dependa de ningún poder del Estado y que no responda a intereses de grupos de poder, que responda al país, que responda al pueblo hondureño. Eso esperaríamos, que fueran 45 hondureños y hondureñas connotados profesionales del derecho, que aspiran un momento determinado a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que independizar en este momento, en este proceso, a la Corte Suprema de Justicia, porque hemos visto en estos últimos 6, 7 años que ha estado cooptada por un poder, han cambiado los roles, han cambiado los papeles y nosotros tenemos ya nombrado nuestro representante. Estaríamos reuniéndonos a nivel de sociedad civil para nombrar el otro representante, que es sociedad civil. Hay una responsabilidad histórica en este momento de parte de estos sectores que somos los que en un momento determinado vamos a conformar la comisión nominadora, que está dentro de los parámetros de la Constitución de la República. Si se está pensando en otra cosa, seguimos hablando de inseguridad jurídica, que se manejan las leyes de acuerdo a los intereses de personas o de grupos de poder o de partidos. La cosa no debe de funcionar así. Pensemos en función del interés del país, pensemos en función del interés del pueblo hondureño. Este pueblo hondureño que hace ya más de 14 años que ha estado en completa indefección, como decía un ex embajador de Estados Unidos aquí en Honduras, que la ley solo pica, que la ley no se aplica, o que solo picaba a los descalzos. En este caso queremos una corte independiente que aplique la ley sin miramientos de si es político, si es empresario o si es una persona común. Si ha cometido un delito, hay que aplicar. Sí. Pero en este momento hemos visto también una situación difícil, que se están juzgando a muchos hondureños, pero en el extranjero, porque hemos visto la inoperancia de los operadores de justicia, valga la redundancia. Esperaríamos que no haya injerencia política, que no existan amenazas como se han empezado a dar o como se dio en el proceso anterior, que se amenazaban a los miembros que conformaban la Junta Nominadora y se presionaban para que se nombrara a X o Y profesional del derecho. Y así no funcionan las cosas. Hay que dar el proceso correspondiente, hay que respetar el proceso y sacar, recalco, a los mejores hombres y mujeres. Si en esa comisión nominadora estuviera en sus manos decidir por una corte en este momento, tendríamos una corte que no estaría basada en intereses políticos ni respondiendo a esos intereses, pero desgraciadamente este proceso empieza con esta Junta Nominadora y termina en manos de los políticos en el Congreso, donde empiezan los manipuleos, los cabildeos y las negociaciones. Así es que esperaríamos que se respete las decisiones que en un momento determinado pueda tomar la Junta Interventora y que no se siga descalificando como en este momento se están haciendo planteamientos que están al margen de la ley.
generando más inseguridad jurídica en el país. Y esos planteamientos a los que hace referencia el abogado José Luis Baquedano, que es el representante legal de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, y les decía que es un hombre con mucha experiencia, mucha trayectoria en el ámbito también social y obrero del país. Esos cuestionamientos que se ha hecho a todos los procesos anteriores, ¿diría usted, don José Luis Baquedano, que se resuelven con traer a notables, y no estamos, evidentemente, no tenemos nada en contra de estas personalidades que se han mencionado, que podrían venir a hacer la labor que hace la Junta Nominadora? Es decir, y por un lado, y por otro, que eso lo propuso Luis Redondo, y por otro lado, el Partido Nacional que propone que venga Naciones Unidas. O sea, eso es, en primer lugar, no está en la Constitución, y en segundo lugar, sería como aceptar de que aquí no se puede hacer nada bien, y que nadie lo puede hacer, y que entonces es un fracaso de país este. No podemos seguir con los vicios del pasado. Si seguimos con los mismos procesos y procedimientos, vamos a tener los mismos resultados. Eso es no creer en nosotros mismos como hondureños. Mi respeto para esos notables que a nivel mundial son muy reconocidos, pero en este momento los hondureños aquí en el país tenemos una responsabilidad histórica con el pueblo hondureño, y es tratar de llevar un proceso limpio, transparente, donde refleje esa realidad que queremos: tener una corte independiente, tener magistrados que respondan al interés del país, que respondan al interés de un pueblo, y no al interés, como se ha dado en un momento determinado, de grupos de poder o de partidos políticos. Eso no va a resolver los problemas del país. Muy bien. Yo creo que hay que ser más consecuentes y conscientes en ese sentido. Muy bien. Que es una responsabilidad nuestra. Sí. Poder sacar este proceso limpio y transparente, y que no sea manipulado. Al final de cuentas, yo recalco, esto va a caer en manos de políticos. Ojalá que estos políticos piensen en función del interés del país y en función del interés del pueblo hondureño. Gracias, don José Luis. Ya tengo otra pregunta para usted más adelante, pero antes escuchemos, y quisiera que mostráramos en pantalla, por favor, para el público que está sintonizando el programa ahora. Luego, un rápido contexto, un antecedente es que en las últimas horas Luis Redondo ha presentado ahí en el Congreso Nacional una propuesta para que sean notables hondureños, médicos, intelectuales, que residen, la mayoría de ellos en el exterior, que sean los que hagan la labor de calificar y de seleccionar a los candidatos a magistrados. Eso lo ha dicho el diputado Luis Redondo. Pero también el Partido Nacional dice que venga una misión de Naciones Unidas para que haga esta labor de apoyo y acompañamiento a la elección de la Corte Suprema, de la nueva Corte Suprema de Justicia. Don Kenneth Madrid. En efecto, Edgardo, mire, tal como usted lo ha manifestado, nos parece a nosotros de manera muy puntual que todos estos aspectos que están proponiendo en este momento, pareciera que hay un absoluto interés en generar un irrespeto absoluto al principio de legalidad, un irrespeto absoluto a los preceptos constitucionales que ya establecen un procedimiento establecido, y que también generan un irrespeto a las instituciones que forman parte de la Junta Nominadora, porque hay un procedimiento también establecido ahí de cómo sus representantes, propietarios y suplentes van a ser electos para poder estar ahí. Prácticamente es una coacción al momento de mostrarles de que deben de nombrar X o Y persona, resida o no en el país. Prácticamente es imponerles algo que la Constitución no lo establece, por muy buena voluntad que se tenga, o por otro interés que haya de querer salvaguardar este proceso. Solo se puede realizar bajo los parámetros legalmente establecidos, conforme la Constitución lo manda, y ahí hay que ser muy puntual. ¿Cómo es posible que no exista voluntad política para que el Congreso se abstenga de seguir proponiendo acciones en el sentido de politizar la Junta Nominadora? ¿Cuál es el mandato que existe en este momento si no hay ningún interés de generar una nueva legislación para la Junta Nominadora? Dar entonces el deber absoluto del mandato que existe en la actual ley de la Junta Nominadora: convocar a las organizaciones entre el 1 y el 31 de julio a que elijan a sus representantes para efecto de que ya procedan a conformar la misma, y el Congreso Nacional y los partidos políticos sacar sus manos de la Junta Nominadora. Aquí no cabe
venir a proponer ningún otro mecanismo que no es el que está establecido en la Constitución de la República. Y ¿sabe cuál ha sido el principal problema, Edgardo, y para todos los amables televidentes lo puedan saber muy claro? El problema en todos estos años ha sido que no ha existido voluntad política para dejar que la Junta Nominadora trabaje de forma eficiente y trabaje de manera imparcial, independiente, sino que siempre han contaminado a la Junta Nominadora buscando las formas de poder incidir y que las personas que tienen interés queden en esa lista de 45. Y tanto don José Luis Baquedano como el abogado Kenneth Madrid se refieren a ambas propuestas, a la del diputado Luis Redondo como la del Partido Nacional. ¿Estamos de acuerdo, don José Luis y abogado Kenneth? Sí, ¿verdad? En efecto, Edgardo. Y algo que nosotros siempre hemos dejado establecido, Edgardo, es que no hay limitación para que la Junta Nominadora tenga un ambiente habilitante para que los medios de comunicación, para que cualquier persona de la sociedad civil y que cualquier miembro pueda estar presente en sus reuniones y pueda con transparencia verse cuáles son las decisiones que se toman y que no suceda como se ha denunciado en el pasado, de que toman decisiones a oscuras y que realmente excluyen a X o Y postulante porque hay intereses oscuros. Entonces, realmente acá el ambiente habilitante siempre debe mantenerse. Existen los ordenamientos y postulados y ya no queremos tampoco una Junta Nominadora que trabaje a escondidas y a oscuras. Claro. Debe ser a la luz de todo el pueblo hondureño. Tenemos 1 minuto 30 nada más para seguir con este tema porque luego vamos a un corte comercial, pero en 30 segundos voy a algo más es decir, voy un poco más adelante con este asunto. Que me preocupa y se los planteaba el otro día a nuestros invitados en el programa 3030. Póngame el artículo 312 de la Constitución de la República, que habla precisamente sobre este proceso. Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo a fin de poder efectuar la elección el 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros. Podemos llegar a esa instancia, abogado Madrid, abogado Baquedano, de que por X o Y motivo se divida a la Junta Nominadora y que finalmente, por estar boicoteando, torpedeando este proceso de la Junta Nominadora, sea el Congreso Nacional el que libremente elija a los 15 nuevos magistrados, abogado Baquedano. Esperamos que no se vaya ni se llegue a una situación como esa, ¿verdad? Porque sería delicado. Aquí lo que necesitamos es fortalecer este proceso democrático que hemos venido construyendo los hondureños después de que salimos de las botas de los militares. Y en este momento, yo recalco, se debe de respetar lo que ya establece la Constitución de la República. Es correcto lo que decía el colega Madrid, que pueden haber veedores sociales, eso no es ningún problema. El problema es que ya se quiera nombrar a otros que no son parte del proceso y que no están dentro del contexto de la Constitución de la República, que sean ellos los que decidan. Igual lo que plantea el Partido Nacional, no sé cuál es el interés de que sean otros, que vengan otros, que sean extranjeros o que sean hondureños, los que al final de cuentas puedan o deban nombrar esos 45 hondureños que en un momento determinado termina una lista en 15. Yo creo que hay que tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en la comisión, darle todos los elementos necesarios a esta Junta Nominadora para que pueda sacar un proceso limpio y transparente y no llegar en un momento determinado hasta el mes de enero y se pueda generar una crisis en el país. Ya tuvimos una crisis, me acuerdo, cuando el presidente Zelaya, que estábamos casi a las 12 de la noche y no había todavía la elección de una junta de los 15 magistrados. Casi a las 1 de la mañana se nombró finalmente aquellos magistrados en aquel entonces. Y hoy no queremos llegar, que se haga un proceso con tiempo, en forma, y que se saquen esos candidatos, que sean analizados a profundidad, sus currículum, su currículum vitae, su accionar, que no solo es los títulos o los cartones, sino que también la actitud y el accionar personal de cada profesional de derecho. Queremos profesionales probos, que realmente vayan a representar a los intereses del país. Recalco, no ir a defender ni a representar grupos de poder, mucho menos partidos políticos. Aquí hay que mantener la independencia de poderes. Son 3 poderes
complementarios pero interdependientes. Así es que necesitamos ese proceso limpio y transparente y no llegar al mes de enero y se pueda generar una crisis en el país que puede traer consecuencias que no sabemos dónde puede terminar eso. Abogado José Luis Baquedano, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto saludarlo. Un placer, un gusto a la distancia. Gracias. Igualmente, don José Luis Baquedano, que también es un dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Cerramos con usted, abogado Madrid. En efecto, Edgardo, mire, nosotros esperamos no tener que llegar a ese problema y que los políticos no sigan entorpeciendo más este proceso de selección de magistrados y que a la Junta Nominadora la convoquen, la dejen trabajar con los mandatos que ya establece la Constitución y su ley orgánica en caso de no haber nueva legislación. Esperamos también, Edgardo, que haya un pronunciamiento de las instituciones que integran la Junta Nominadora, porque también es constitucional su mandato y también estas instituciones deben exigirle al Congreso Nacional ser convocadas y que haya un compromiso por parte de ellas también de que van a integrar a través de asambleas, van a proponer a personas probas con las más altas capacidades técnicas, con los más altos valores éticos y morales, porque Honduras necesita una Corte Suprema de Justicia independiente, imparcial, y Honduras se lo merece. Ya no podemos seguir metiendo acciones, metiendo circunstancias que no están dentro del marco de la legalidad, porque eso divide a la sociedad hondureña. La clase política debe comprender ese tema y hacer las cosas en el marco de la legalidad y respeto absoluto a todos los ciudadanos de Honduras. Así que esperamos que cambien de actitud, que rectifiquen y que hagan las cosas bajo el principio de legalidad. Muy bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es el abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, la licenciada Ana María Villeda de CAFASI esta noche en Porque Nos Importa. ¿Qué clase